Es un gusto saludarlos y saludarlas. Y bueno, que estén aquí presentes. No, a ver, permítame. Y bueno, tenemos aquí el gusto de estar con ustedes y de presentar al doctor Ernesto Ravela con el tema de el autismo, cognición, afecto y creatividad. Doctor, le agradecemos mucho su presencia y que haya aceptado esta participación. Vamos a conocer un poco de él antes de que inicie con su plática. Él es psicólogo clínico y lingüista, fundador y director del EITA, Equipo de Investigación y Trabajo en Autismo, autor de El Retorno a la Aldea, Neurodiversidad, Autismo y Electronalidad, y es ponente en Naciones Unidas del Día Mundial del Autismo del 2019 en el panel de comunicación Un Derecho Humano, y es profesor universitario. Muchísimas gracias, le cedo la palabra. Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias. Muy contento de estar nuevamente en esta ciudad después de algunos años y en este evento y poder compartir algunas reflexiones, algunas ideas sobre el autismo. En primer lugar, no sé, a lo mejor ustedes ya saben, han investigado, saben algo sobre el autismo, pero el autismo posiblemente sea una de las condiciones del neurodesarrollo sobre la cual suelen haber mucho más estereotipos. ¿Sí? Cuando uno dice autismo, usualmente viene a la mente la idea de un niño, ¿no?, balanceándose en una esquina y no quiere interactuar, ¿no? Esa es la idea más o menos estereotipada que podemos tener sobre el tema. Pero por otro lado tenemos a Hollywood, ¿no? Y Hollywood nos da también la idea del autismo donde todos son una suerte de genios incomprendidos, ¿verdad? Mayoritariamente hombres. Se piensa que el autismo es un tema principalmente masculino cuando en realidad los estudios actuales nos dicen que las tasas entre hombres y mujeres son exactamente las mismas, ¿no? Lo que suele haber es un sesgo de género muy fuerte al momento de evaluar. Lo que suele haber es que las investigaciones que se han hecho y el autismo mismo y sus características están pensadas en hombres autistas, no tanto en mujeres autistas. Por otro lado, se diagnostica más rápido a los hombres. ¿Por qué? Porque en una sociedad como la nuestra, que tiene todavía ciertos tintes machistas, si un niño no adquiere las características que se esperan del desarrollo, ¿qué pasará? Llevan a todos los especialistas. Si una niña es más retraída, ¿qué se pensará? Está bien, es mujercita, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, por una serie de prejuicios, la edad de diagnóstico de las mujeres es mucho más baja. Entonces, lo que vamos a intentar hacer en este taller es ir conversando sobre las ideas que se pueden tener sobre el autismo en cuanto a la cognición, es decir, cómo procesan la realidad, cómo, digamos, ejercen el afecto también, y también con el tema de lo que suele ser la creatividad autista, ¿no? Cómo las personas autistas pueden darnos y nos brindan, digamos, herramientas que hacen de nuestro mundo un mejor lugar. Quiero empezar con esta breve definición que fue hecha en el año 2013 por Simon Baron-Cohen. Simon Baron-Cohen es un especialista en autismo que en el año 2013, como les decía, le dijeron si podía resumir el autismo en 100 palabras. Entonces Baron-Cohen dice las condiciones del espectro autista, y este es un primer punto bastante importante, el término condiciones, ¿sí? Usualmente se suele hablar del autismo como un trastorno, ¿sí? Pero el autismo no es un trastorno, porque para hablar de trastorno, en primer lugar, tendríamos que admitir que existe un tipo de cerebro normal, ¿sí? Y no existe un tipo de cerebro normal. Existe un cerebro más típico, si se quiere, ¿no? O sea, dentro de lo que conocemos como la neurodiversidad, dentro del paradigma de la neurodiversidad, sabemos que, por ejemplo, todos los que estamos en esta sala tenemos cerebros diferentes, ¿sí? Pero esos cerebros se agrupan en algunos que son mucho más parecidos a otros. Al tipo de cerebro normal le llamamos neurotípico.
Y existen una serie de cerebros, de mentes que divergen de ese cerebro típico. Está el autismo, está el déficit de atención, está la dislexia, etcétera, etcétera, etcétera. Estos cerebros que divergen del cerebro típico no son una versión dañada de un cerebro normal, es un neurodesarrollo atípico. La palabra trastorno significa justamente algo que se desvía de lo que debió haber sido, ¿no? Entonces, el tipo de cerebro autista no es nuevamente una versión, si se quiere, desviada de un cerebro normal, sino es un desarrollo atípico. Entonces, dice Baron Cohen, las condiciones del espectro autista ocurren en el 1% de la población. 1% suena a poco, pero no es poco. ¿Sí? Yo vengo del Perú. En el Perú somos 30 millones de habitantes. Eso quiere decir que hay 300.000 personas autistas. Si uno revisa los censos y la data que tenemos de diagnósticos de autismo, no superamos aún los 10.000 diagnósticos. Eso quiere decir que hay 290.000 personas en mi país que no tienen un diagnóstico de autismo, que están o subdiagnosticadas, infradiagnosticadas, tienen otro tipo de diagnóstico, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso decimos que el autismo también es una condición altamente invisibilizada, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta ese dato. 1% suena muy poco, pero en realidad no es un dato menor. Dice, son fuertemente hereditarias como resultado de un neurodesarrollo atípico. Y eso es bastante importante. El autismo es hereditario, es decir, que nadie adquiere el autismo posteriormente al nacimiento. Por ahí habrán escuchado a lo mejor esa teoría que estuvo muy en boga y que todavía lo está, que es el hecho de que las vacunas causan autismo, ¿no? Las vacunas no causan autismo, ¿no? Eso estuvo muy de moda hacia fines de los 90, comienzos de 2000. Es más, muchos niños empezaron a dejar de ser vacunados y muchos niños empezaron a morir de cosas por la cual ya no moría nadie, por ejemplo el sarampión, porque se dejó de vacunar, por ejemplo, a mucha gente con la vacuna triple, ¿sí? Hay dos estudios bastante interesantes. Uno se hizo en el Japón. Uno se hizo en el Japón a fines de los 90, comienzo del 2000. Y como había una gran cantidad de gente que optaba por no vacunar a sus hijos, lo que se hacía o hicieron estas personas, los investigadores japoneses, fue tomar un grupo de 3.000 personas, de 3.000 niños que fueron vacunados con la vacuna triple y 3.000 niños que fueron no vacunados, ¿sí? Las tasas de autismo en cada uno de estos grupos eran totalmente iguales, ¿sí? O sea, si las vacunas causaran autismo, se esperaría... No sé si se puede hacer algo. Un autista no sobreviviría aquí. No podría estar acá con nosotros. Lo cual es importante, ojo, si estamos hablando de eso, inclusión y equidad. O sea, si tenemos tantos estímulos sonoros, tanta filtración y todo esto, una persona autista no podría estar sentada con nosotros. Entonces es importante para pensar y repensar. Entonces, bueno, trataremos de seguir. Entonces, se esperaría que si las vacunas tuviesen algún nexo real con el autismo, en el grupo no vacunado o no hubiesen autistas o la tasa fuese muy inferior y sería igual. Hace poco se ha hecho un estudio en Dinamarca sobre la base de 100.000 niños, ¿sí? Replicando esto y también, ¿no? El grupo no vacunado y el grupo vacunado dan las mismas tasas de autismo. Entonces, el autismo es hereditario, se nace siendo autista. ¿Esto quiere decir que los padres son autistas? No necesariamente, ¿sí? O sea, el autismo está codificado en la genética humana en ese 1% de la variación poblacional. Y... quiero decir, ya, el autismo está en el 1% de la población mundial. Si bien sabemos que hay un tema genético
digamos, distinto, todavía no hemos mapeado todos los genes del autismo. Si bien sabemos que hay una diferencia cerebral en las estructuras cerebrales, todavía no podemos ver esas diferencias del todo en las tomografías. Por eso que el diagnóstico de autismo sigue siendo un diagnóstico clínico. No tenemos aún marcadores biológicos, a nadie se le puede hacer una prueba genética y decir esta persona es autista, o no se le puede pasar a la persona por una tomografía y evidenciar el tema del autismo. Como es una prueba que todavía es clínica, suele tener que ver con el criterio del evaluador. Y ahí es donde vienen los problemas, sobre todo lo que les mencionaba al momento de diagnosticar, por ejemplo, en mujeres, ¿sí? Porque influye mucho la subjetividad de quien evalúa. Entonces, las condiciones del espectro autista ocurren en el 1% de la población, son fuertemente hereditarios como resultado de un neurodesarrollo atípico. Bien, lo que sigue de esta definición, posteriormente al año 2013, ustedes habrán escuchado hablar del llamado síndrome de Asperger, ¿sí? Hasta el año 2013 existía el síndrome de Asperger, que era, digamos, una forma de autismo, pero llamaba confusión porque como existían en los manuales diagnósticos, por un lado, el autismo y por el otro lado el síndrome de Asperger, se tendía a considerar que eran dos entidades distintas cuando el Asperger era una forma de autismo. Para evitar este tipo de dificultades, en los manuales posteriores al año 2013 se elimina la categoría de síndrome de Asperger y se empieza a hablar del espectro autista, ¿sí? Entonces, en la actualidad hablamos del espectro autista, que se divide en 3 niveles, ¿sí? Que no tiene tanto que ver con un tema de gravedad, sino con un tema de necesidades de apoyo, ¿sí? El nivel 3 requiere apoyo muy notable, el nivel 2 requiere apoyo notable y el nivel 1 requiere apoyo. En el nivel 1 se encontraría lo que antes se conocía como síndrome de Asperger, sí, pero no hay que olvidar que los niveles de autismo, ¿sí?, no son niveles estáticos, ¿sí? El autismo es un tipo de discapacidad dinámica. ¿Esto qué quiere decir? Que si a un niño yo le doy un diagnóstico de autismo nivel 2, en algún momento puede pasar a un nivel 1, sí, si sus necesidades de apoyo son menores. Y si no se le dan los apoyos requeridos, puede pasar a un nivel 3, sí, porque se pueden incrementar los apoyos. Entonces la cuestión es que no es algo estático y eso es importante tenerlo en cuenta. Por eso les digo que esos niveles de autismo no tienen tanto que ver con un tema de gravedad, sino con las necesidades de apoyo. Y el autismo básicamente conoce 2 formas. Es el autismo hablante y los autistas no hablantes, ¿sí? Hay personas autistas que desarrollan el lenguaje, personas autistas que no desarrollan el lenguaje y variaciones intermedias, digamos, de personas que pueden tener ciertas dificultades para utilizarlo. Ahora, tradicionalmente, a las personas autistas no hablantes se les ha llamado como autistas severos, ¿sí? Entonces, muchas veces van a encontrar ciertas categorías que dicen autismo leve y autismo severo. En realidad, estas categorías son engañosas. ¿Por qué? Que una persona autista no hable no implica que no tenga un pensamiento, digamos, que pueda ser expresado. Lo único que nos dice, o lo único certero de una persona autista no hablante es que por una serie de razones, ¿sí?, no puede desarrollar la oralidad, pero piensa y puede entender. Entonces, muchas personas autistas no hablantes, con un sistema de comunicación aumentativa alternativa, en un iPad, en algún sistema tecnológico, pueden comunicarse. Muchas personas autistas no hablantes pueden escribir libros. Muchos van a la escuela, muchos van a la universidad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde está lo severo ahí? Es importante. Tradicionalmente se decía que estas personas autistas eran severos porque, claro, como no hablaban, ¿sí?, tampoco se preocupaban mucho las personas de darles algún tipo de comunicación que hubiese. Con el desarrollo de la comunicación aumentativa alternativa, sabemos que las personas no hablantes en su gran mayoría pueden comunicarse de otras maneras. Y comunicarse efectivamente, como les digo, como para poder hacer libros,
acudir a la universidad, algunos de ellos, etcétera, etcétera. Entonces, la brecha entre lo que es severo se va diluyendo para pensar más bien en qué necesidades de apoyo tiene la persona y cómo puede recibirlas. Por otro lado, por ejemplo, a lo que se suelen llamar autistas leves, ¿sí? Muchas veces es un problema ese rótulo de leve, porque a veces se confunde o se confundía leve con no necesitar de apoyos. Entonces, cualquier persona, incluso las que eran diagnosticadas con síndrome de Asperger en algún momento, requieren de apoyos. Y requieren de apoyos que pueden ser tan significativos como los de otras formas de autismo. Es más, las personas Asperger, por ejemplo, las que se llamaban Asperger, al estar más en contacto con la población típica, ¿sí?, podían sufrir muchos más abusos y muchos más problemas, por ejemplo, en la escuela, que una persona autista no hablante que podía estar a lo mejor en un entorno mucho más protegido, ¿sí? Por lo tanto, hay muchas personas autistas hablantes que desarrollan formas de trauma complejo asociadas a qué? Asociadas a acoso, asociadas a bullying, etcétera, 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 ¿no? Entonces, como ven, uno puede tener una persona autista no hablante que tradicionalmente hubiese sido calificada como severa y una persona autista hablante que tradicionalmente podría ser considerado como leve, pero a esta le doy todos los apoyos. Y entonces empieza a realizar una vida con calidad de vida, bajo un sistema, una forma de bienestar. Y esta otra persona, entre comillas, leve, termina teniendo problemas muy severos, ¿no? De ansiedad, de depresión, de trauma complejo, etcétera, etcétera. Y claro, ¿dónde está la frontera entre lo leve y lo severo? Por eso, como les decía, es una distinción o es una categoría un tanto engañosa, ¿sí? Entonces, lo que podemos rescatar de esta definición uniéndolo es que el autismo ocurre en el 1% de la población, es fuertemente hereditario, no hay diferencias reales entre hombres y mujeres, salvo las que ocurren por el sesgo del evaluador, y que hay dos formas de autismo, el autismo hablante y el autismo no hablante. Y antes de pensar en niveles en cuanto a severidad, tenemos que pensar en los niveles en cuanto a los apoyos que se tienen que dar para la persona. Bien. En el año 1920 aproximadamente, el psicólogo ruso Vygotsky, ¿sí?, hizo una seria crítica a lo que en esos momentos se llamaba la defectología. ¿Qué cosa era la defectología? Era el análisis de los defectos de las personas, por ejemplo, o de las discapacidades de las personas. Las personas que eran ciegas, las personas que eran sordas, etcétera, etcétera, entraban en la categoría de la defectología. Pero lo importante y lo interesante de Vygotsky fue que se dio cuenta de que nunca ocurre a niveles cerebrales algún tipo de dificultades o algún tipo de discapacidad que no sea compensada en otras áreas. Por ejemplo, la persona ciega desarrolla un mejor sentido auditivo, ¿no? Y así. Entonces, en su crítica hacia la defectología, Vygotsky señala lo siguiente. Probablemente la noción de lo que llamamos enfermedades emocionales, insanía mental, jamás habrían sido concebidos si primero se hubiese hecho un intento de resumir todos los defectos de los valores y motivaciones que se encuentran entre la gente normal. Luego, es posible que se hubiese descubierto que cada individuo tiene su propia locura, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Es como si yo dijera que en este momento todos los que estamos en esta sala somos los normales, ¿ya? Y todos los que están haciendo bulla afuera, no. Entonces, los que están afuera tenemos pues que darles tratamientos para resocializarlos de alguna manera, ¿no? Entonces, claro, es bastante arbitrario que dijésemos eso. Posiblemente en otro contexto ellos nos verían de otra manera, etcétera, etcétera, pero es para poner un ejemplo. La noción de normalidad tiene ese tipo de arbitrariedad, ¿no? ¿Por qué? Porque lo normal no se asocia a lo natural.
La naturaleza tiene leyes, ¿sí? Por ejemplo, esto puedo decir que cae a 9,8 metros por segundo al cuadrado por la ley de la gravedad. En la naturaleza encontramos leyes y constantes. En la normalidad no, la normalidad está construido culturalmente. Por ejemplo, ahora que va a empezar el Mundial, todos estamos viendo todas las prohibiciones que hay en Qatar, ¿verdad? Y que se están dando y que son parte de un país islámico, ¿sí? Esas costumbres se dan allá y nosotros aquí tenemos otras costumbres y otra sociedad tiene otra, etcétera, etcétera. Lo que para ellos es normal, para nosotros no y viceversa. O sea, si la normalidad obedeciera algún tipo de ley, sería igual, ¿no? Esa tapa cae a 9,8 metros por segundo al cuadrado aquí y en Qatar, pero las costumbres son distintas. Entonces lo que consideramos normal va cambiando de acuerdo al espacio, de acuerdo al tiempo, de acuerdo al momento. Lo que se considera normal ahora no lo era hace 50 años y viceversa. Entonces, voy mencionando esto ¿para qué? Para ir introduciendo un concepto que nos va a ser muy importante para ir analizando y que lo hemos venido diciendo, que es el de neurodiversidad, ¿sí? O sea, la idea de que hay cerebros, digamos, distintos que se agrupan por semejanzas. Thomas Armstrong, que es uno de los grandes teóricos de la neurodiversidad, nos dice que vivimos en una suerte de cultura de la discapacidad. Ojo, es importante señalar que al menos hay dos sentidos de discapacidad en la actualidad. Tenemos el modelo médico de la discapacidad y tenemos el modelo social de la discapacidad. ¿Qué cosa dice el modelo médico de la discapacidad? Que la discapacidad se encuentra en la persona discapacitada. Por ejemplo, un ciego es discapacitado, ¿por qué? Porque no ve, ¿sí? Una persona que tiene una persona inválida, por ejemplo, que le falta una pierna, es discapacitada ella en sí, ¿sí? La discapacidad está en la persona para el modelo médico. Pero para el modelo social de la discapacidad, ¿qué es lo que se dice? Que hay personas que tienen ciertos impedimentos, ¿sí? Que al entrar en contacto con una sociedad que no da los apoyos y los ajustes, aparece la discapacidad, ¿sí? Si yo tengo una persona, ¿sí?, que le falta una pierna y no le doy una silla de ruedas, está discapacitada. Le doy una silla de ruedas y su discapacidad es menor. Si la ciudad tiene rampas y ascensores, digamos, su discapacidad va siendo menor, etcétera, etcétera. O sea, para el modelo social de la discapacidad no está necesariamente en la persona, o estando en la persona está principalmente, ¿sí?, en las barreras que va dando la sociedad. Entonces Thomas Armstrong tiene la idea de que hablamos de una cultura de la discapacidad en el sentido médico. En el año de 1952 apareció la primera versión del DSM. El DSM es el manual de la Asociación Psiquiátrica Norteamericana. Y en el año 52, cuando apareció, se contaban 100 condiciones psiquiátricas. Para el año 2000, ¿sí?, en el DSM versión 4 revisada, ya habían 300 condiciones psiquiátricas. Y para el año 2013, que salió el DSM-5, hay 370 condiciones psiquiátricas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? O sea, ¿por qué en 48 años aparecen 200 trastornos más? Y entre el año 2000 y el 2013 aparecen 70 más. O sea, ¿qué es lo que ocurre ahí? Bueno, ocurren varias cosas, ¿no? Pero la más fundamental es el tema de los psicofármacos, ¿sí? Ojo, no quiero decir con esto que no deban utilizarse psicofármacos para las personas que lo necesitan, pero también es una gran industria. Y es una gran industria que necesita crear muchas veces nuevos trastornos. ¿Nuevos trastornos para qué? Para vender más, ¿sí? En la actualidad, por ejemplo, tenemos el trastorno por berrinche, ¿sí? O tenemos el trastorno de la adicción a los videojuegos, cuando la adicción a los videojuegos podría seguir siendo un acápite de las ludopatías,
o sea, de las adicciones al juego, ¿no? Pero vivimos en una sociedad que va creando una serie de nuevos trastornos. Respecto de esa idea, ¿sí? Respecto de la idea de la cultura de la discapacidad y más o menos contra el modelo médico, es que aparece la idea de la neurodiversidad. ¿Sí? La neurodiversidad aparece como una reflexión nacida del modelo social de la discapacidad, donde no se niega la discapacidad, ¿no? Pero lo que sí se puede subrayar es que dentro de una cultura que se fija solamente en las dificultades del individuo, porque evidentemente hay que fijarnos en las dificultades para poder brindar los apoyos pertinentes, muchas veces no nos damos cuenta de las cosas que sí puede hacer la persona. No nos damos cuenta de las cosas en las cuales la persona sí puede estar capacitado para hacer, ¿no? Por eso Harvey Bloom, que fue uno de los primeros teóricos de la neurodiversidad, decía: la neurodiversidad puede ser la clave crucial para la raza humana, como lo es la biodiversidad para la vida en general. ¿Quién podría decir qué forma de cableado es la mejor en un momento dado? La cibernética y la cultura de la computación, por ejemplo, puede favorecer a alguien con un tipo de mente autista. ¿Sí? Y aquí quiero detenerme un rato. Si conocen a personas autistas, se darán cuenta y se podrán haber dado cuenta que aprenden muy rápido o les es muy intuitivo el uso de medios electrónicos, de aparatos electrónicos, de tablets, celulares, computadoras, etcétera, etcétera. O sea, logran decodificar muy rápidamente eso. Pero es importante también darnos cuenta de que nuestras formas de interacción han cambiado profunda y radicalmente con las herramientas que tenemos, que han nacido de la época de la cibernética y de la Internet. Por ejemplo, esto que es un celular, en la actualidad lo utilizamos para todas las cosas, menos para hablar por teléfono, o casi nada para hablar por teléfono. Por ejemplo, tomemos uno de los servicios de mensajería que más se utiliza aquí, el WhatsApp. ¿Sí? Por el WhatsApp no solamente escribimos, mandamos stickers, memes, emojis, etcétera, etcétera, sino que mandamos también mensajes de voz, ¿sí? Y entonces yo estoy hablando con alguien, bueno, hablando entre comillas, mando un mensaje de voz y la persona me responde por mensaje de voz. Le mando un mensaje de voz, la persona me responde por mensaje de voz. Y llegado un momento uno podría decir, ¿no sería más fácil hablar por teléfono? O sea, ¿por qué la gente ya no habla por teléfono? ¿Se han puesto a pensar eso? Mucha gente, yo me incluyo también, a veces cuando me llaman por teléfono no contesto y espero que me manden un WhatsApp. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en esta época privilegiamos la comunicación indirecta, ¿sí? La comunicación diferida. Por ejemplo, yo puedo recibir un WhatsApp y responderlo en ese momento, responderlo después, ir viendo, yo puedo manejar y controlar, digamos, cómo utilizo la información. Cada vez utilizamos una información menos directa. Ahora bien, ese tipo de utilización de la comunicación favorece también a aquellas personas para las cuales les es difícil utilizar una comunicación directa. Por ejemplo, a las personas autistas. Para una persona autista tener una comunicación cara a cara, directa, como un diálogo, es o puede ser bastante complicado por la cantidad de variables que hay que ir decodificando del entorno. Entonces, de alguna manera, podemos también darnos cuenta de que nuestra manera de comunicarnos es más autista ahora, ¿no? No quiero decir que las redes o las computadoras o las tablets nos van a volver autistas, no. Pero nuestra forma de interactuar, ¿sí?, difiere mucho a la manera de interactuar previo a las redes sociales, por ejemplo. Ahora todos nuestros amigos están en Facebook, nos comunicamos por WhatsApp, por el Messenger, ¿no? Probablemente tengamos con nuestros mejores amigos más comunicación indirecta que salir a tomar un café con ellos, ¿no? No digo que eso esté bien o esté mal, simplemente es, ¿no? Pero digamos, quiero subrayar que la cultura
digamos, de la cibernética y de la Internet, nuestra cultura electronal, o sea, nacida de los medios electrónicos, favorece al pensamiento autista, pero favorece también a las formas de intercambio autistas. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Si podemos aceptar eso, ¿no? De que estamos en un tipo de época en la cual unas formas diversas de comunicación, digamos, han empezado a ser usadas y que nuestra forma de interactuar va cambiando drásticamente, es una manera de introducirnos a la neurodiversidad. Y yo siempre que hablo de la neurodiversidad, me gusta mucho compartir ese cuadro, ese dibujo ahí de Peter Myers. Peter Myers es un artista autista. Y lo que me gusta de este cuadro es que justamente hay mucha pasión por el trazo, por el detalle y todo esto. Y lo más interesante es que, claro, es un artista autista pintando como un autista, ¿sí? No es una persona autista tratando de pintar como una persona típica. Posiblemente si tratase de pintar como una persona típica, el resultado nos llamaría mucho menos la atención. Entonces, de eso se trata también la neurodiversidad, ¿no? El respeto a la forma cerebral, a la forma en que cada persona procesa y concibe el mundo. Y en la neurodiversidad tenemos varias formas, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la discalculia, la dislexia, el déficit de atención, el síndrome de Tourette, la neurodiversidad adquirida, por ejemplo, las personas que tienen una lesión cerebral, ¿no? También, digamos, los llamados trastornos psiquiátricos, el autismo y la dispraxia. Bien, lo interesante de este gráfico es que si lo viésemos solamente desde una óptica del trastorno, ¿sí? Podríamos tratar de darnos cuenta o podríamos empezar a enumerar todos los supuestos defectos de estas personas, todo lo que se les hace difícil, y podríamos dejar de tener en cuenta o perder de vista que, por ejemplo, las personas discalcúlicas tienen habilidades verbales bastante altas, más altas que el promedio, ¿no? Y puntúan muy alto en pensamiento innovativo. Las personas disléxicas, por ejemplo, pueden ser muy buenos diseñadores o pueden ser muy buenos arquitectos porque tienen un pensamiento visual muy desarrollado, ¿no? Tienen muchos talentos y habilidades en el pensamiento 3D. Las personas con déficit de atención, ¿sí? Son personas muy creativas que puntúan mucho más alto en la media en pensamiento divergente, es decir, en encontrar diversas soluciones para un mismo problema. Las personas con síndrome de Tourette, por ejemplo, son muy hábiles en el control cognitivo, también en la creatividad y en las habilidades observacionales. Las personas que por alguna lesión cerebral, digamos, han tenido que desarrollar dentro de su cerebro otro tipo de áreas que cubran aquellas que fueron dañadas, ¿sí? Son personas muy adaptables y muy empáticas como resultado de eso. Las personas con trastornos, entre comillas, psiquiátricos, pueden tener mucha profundidad, digamos, de pensamiento, por ejemplo, las personas depresivas. Las personas autistas, como iremos viendo, son personas que tienen grandes capacidades en la concentración, en el procesamiento en detalle y en la memoria. Las personas dispráxicas puntúan bastante alto también en habilidades verbales, en empatía y en intuición. Es decir, sin negar que cada una de estas personas neurodivergentes requieren apoyos que tienen que ser dados por derecho, ¿sí? También tienen una gran cantidad potencialmente de habilidades, ¿sí? Que merecen ser desarrolladas. En primer lugar, para ellos mismos, como un tema, digamos, de bienestar personal, pero también para el resto de la sociedad, ¿sí? Son talentos que muchas veces se desperdician y muchas veces se extinguen por la única concentración en las dificultades de esas personas. Bien. Thomas Armstrong también, que lo mencionamos hace un momento, tiene un libro que se llama El poder de la neurodiversidad,
donde habla de 8 principios de la neurodiversidad. En este caso, solamente vamos a hablar del cuarto principio, que es el que nos va a importar para lo que estamos hablando. La percepción de discapacidad o don depende del lugar donde hayas nacido, ¿sí? Podríamos agregarle también de la época donde hayas nacido. ¿Por qué? Porque puede ser una persona neurodivergente y nacer, ¿no? En una sociedad no occidental, y puede ser el chamán, a lo mejor, de esa sociedad, de esa cultura, o puedes ser neurodivergente y naces en Silicon Valley y tienes una muy buena carrera como programador, o puedes nacer en Lima y no te queda más que ser psicólogo, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, hay estudios antropológicos muy interesantes donde se nota que muchas personas, ¿sí?, que son chamanes en sus pueblos, serían personas que en algún momento se denominaran como Asperger. ¿Por qué? Porque en una cultura oral necesitas tener muy buena memoria para acordarte de qué, para acordarte de dónde están las estrellas, de todas las plantas que se tienen que mezclar para curar a las personas. Tienes que tener una muy buena capacidad de sistematización para acordarte de todos los rituales, de cómo se hace cada cosa. O sea, llegar a ser un chamán en un pueblo oral, ¿sí?, supone determinadas características y capacidades mucho mayores a la media. O por ejemplo, en Silicon Valley, hemos dicho hace un rato que el 1% de la población es autista. El 1% de los nacimientos son de personas autistas, salvo en Silicon Valley. En Silicon Valley la tasa de nacimientos de personas autistas es del 20%. ¿Y por qué es del 20%? Porque gran cantidad de los ingenieros, operarios, programadores, técnicos, etcétera, etcétera, que viven ahí y trabajan ahí, son autistas o están en el espectro autista. Y evidentemente hay una mayor tasa de nacimientos de personas autistas. Entonces, depende mucho de dónde te ubiques para que seas considerado discapacitado o dotado para ciertas cosas. Si a esta persona la trajésemos aquí, probablemente nos estaríamos preguntando cómo lo vamos a incluir, ¿sí? Thomas Armstrong en su libro también menciona una anécdota muy interesante de una persona autista no hablante, ¿sí?, que en una tribu africana, y que su interés profundo era tejer en paja. Y era el que tejía las barcas de toda la comunidad, los canastos, las chozas, etc. Era una persona que se pasaba todo el día tejiendo y era feliz tejiendo, ¿sí? Esta persona evidentemente tenía un puesto importantísimo en esta sociedad. Todos lo cuidaban, todos lo respetaban. Y era una persona que, si la traemos acá, diríamos una persona autista no hablante. ¿Qué hacemos con él? A ver, un programa de inclusión educativa, un programa de inclusión laboral, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo puede diferir tanto la actitud entre un lugar y otro? Porque, evidentemente, sin negar aquellas cosas que discapacitan o que lo discapacitaban, porque recibía cuidados para eso, esta persona también hacía cosas que para él, digamos, no solamente eran placenteras, sino que revertían en mejoras dentro de su sociedad, ¿sí? Si lo traemos acá, posiblemente le ocurriría lo que le ocurre a muchas personas neurodivergentes. Veríamos solamente sus dificultades, pero no lo que podría hacer él también, ¿sí? Entonces eso es importante y tenerlo en cuenta. Bien. Simon Baron-Cohen, en su llamada teoría de la empatía y de la sistematización, nos habla que el tipo de mente, el tipo de cerebro autista está mucho más preparado para sistematizar, ¿no? Y cito acá lo que dice Baron-Cohen sobre qué cosa es sistematizar, vamos a irlo viendo. Así como una araña no puede evitar tejer sus telas, es lo que se supone deben hacer por naturaleza, la persona autista o con síndrome de Asperger tiene que sistematizarlo todo porque su cerebro funciona así. De hecho, que se interesen obsesivamente por ciertos temas demuestra el fuerte impulso que sienten de sistematizarlo todo.
Bien, entonces la sistematización, ¿sí? ¿Qué cosa es? Es encontrar constantes. La persona autista tiene una gran capacidad de memoria, ¿no? Con una gran capacidad de hiperfocalización en las cosas que le gustan. Cuando un tema le gusta, empiezan a observarlo profundamente y son personas que ponen mucha atención a los detalles en las cosas, encuentran patrones en las cosas, memorizan una serie de datos sobre eso y llegan a tener un saber enciclopédico en aquellas cosas que le gustan, ¿no? Entonces, el cerebro autista, como acabamos de decir, tiene una gran atención a los detalles, ¿sí? Se sistematiza, o ¿cómo sistematizamos? Todos sistematizamos en la vida cotidiana. Sistematizar es encontrar constantes, encontrar reglas bajo el patrón si P, entonces Q. Si es viernes, entonces comemos pescado siempre en mi casa. Si multiplico 3 por sí mismo, entonces obtengo 9. Si presiono el interruptor hacia abajo, entonces la luz se apaga, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en nuestro mundo, en nuestra vida, hay una serie de constantes que podemos encontrar. Pero el cerebro autista se dirige especialmente a esas constantes, a esos patrones, ¿no? Entonces, si es viernes y en mi casa solemos comer pescado, pero un día hacen otra cosa, posiblemente diga no hay ningún problema. Pero para la persona autista puede ser muy complicado. Si siempre es viernes y él está llegando y va a comer pescado y no hay pescado, puede ser complicado. ¿Por qué? Porque su mente se ordena mucho en patrones, detalles, rituales, etcétera, etcétera, que le permiten ordenar el mundo. ¿Por qué? Porque nuestro mundo es altamente caótico para ellos. Hay una serie de ruidos que se filtran, hay una serie de cosas que no pueden controlar. Los horarios, los ritos, los patrones son cosas que sí pueden controlar. Entonces para ellos les ayuda a reducir su estrés y reducir su ansiedad frente a un mundo que sensorialmente no pueden controlar muchas veces. Y eso explica también la aparente inflexibilidad que encontramos en ellos. Ojo, no quiero decir que no hay que enseñarles a las personas autistas a ser cada vez más flexibles en ciertos contextos, porque finalmente hay cosas con las que no van a poder lidiar o no siempre vamos a poder hacer que todo sea predecible. Pero es importante que entendamos de dónde viene también. ¿Sí? Muchas veces cuando se dice, es que hay que enseñarle a ser más flexible y hay que romper sus rutinas y romper sus patrones, no hagan eso nunca. Está bien enseñar a la persona autista que, ok, ¿qué puedo hacer si las cosas no salen como yo esperaba? Hay ejercicio de respiración, relajación, puedo tener una serie de técnicas, pero ir rompiendo patrones por ir rompiendo patrones es un atentado, digamos, a su cerebro y a su manera de percibir las cosas. Por ejemplo, el cubo de Rubik, ¿sí? Para armarlo uno tiene que tener un tipo de pensamiento necesariamente sistemático. No sé si alguna vez ustedes o alguno de ustedes habrá armado el cubo de Rubik. Yo lo armé solamente una vez cuando despegué todos los stickers y los volví a pegar lado por lado. Y esa es la única vez, tenía 10 años, he armado el cubo de Rubik. Pero si ustedes no saben armar el cubo de Rubik, no se preocupen. Les he copiado una fórmula de una persona autista que les va a permitir armar el cubo de Rubik. Dice, hay que memorizar una secuencia de pasos producidos en pasos si, P, entonces Q. Si el cubo rojo con el lado verde es posicionado en la capa superior sobre el lado derecho y roto la capa superior en sentido inverso a las manecillas del reloj en 90 grados, entonces esto completará la capa superior de un solo color en 22 movimientos. ¿Ok? Ya lo saben, tómenle foto, saliendo de acá compren su cubo de Rubik, lleguen a su casa y ármenlo. ¿Lo podrán hacer con estas indicaciones? ¿Así de fácil? No. No, porque nuestra mente no es necesariamente sistemática, ¿sí? Ahora, pongo esto, por ejemplo, ¿por qué? Es como si yo trajera a la persona que escribió esto y le digo,
porque no pueden armar el cubo de Rubik con tus instrucciones. Y esa persona diría, qué limitadas que son estas personas acá. Entonces vamos a ponernos en un programa de inclusión especial para la sistematización de la información. ¿Ok? Pongo este ejemplo porque así sonamos cuando decimos que las personas autistas son poco empáticas o se le hacen muy difíciles las habilidades sociales y entonces tiene que socializar porque tiene que socializar. Espérate. O sea, la persona o cada persona socializa de la manera que está llamado a socializar. Se aproxima a los otros de la manera que su cerebro puede hacerlo. ¿Podemos enseñar habilidades sociales? Sí, pero no podemos obligar a socializar siempre de la manera en que nosotros lo hacemos. ¿Por qué? Porque su cerebro no está preparado para eso. Es como si también viniera esa persona, como les digo, y les dijese, ustedes no pueden sistematizar, los voy a meter en un programa especial. No van a poder hacerlo y lo que vamos a tener, ¿qué cosa es? Sufrimiento, angustia, frustración. O sea, si te meto en un cuarto lleno de cubo de Rubik y te digo, tienes que armarlos y si no, no sales. O sea, sería bien complicado, ¿no? O sea, lo mismo es cuando le exigimos a las personas autistas que se comporten, que socialicen como lo hacen las personas neurotípicas. No solamente no lo van a poder hacer, sino que vamos a generar un sufrimiento bastante complicado. Nuevamente, no se me malentienda. No quiero decir que no hay que enseñar habilidades sociales neurotípicas. Sí, porque la mayor cantidad de personas son neurotípicas. Porque esa persona va a estar en interacción con otras personas. Porque también hay que aprender, las personas autistas tienen dificultades también para comprender las intenciones de los demás. Reconocer dónde está la mentira, dónde está el engaño. Entonces, por eso son personas muy vulnerables también. Y tenemos que, así como enseñamos las habilidades sociales neurotípicas, tenemos que enseñarles a desconfiar del entorno, ¿sí? Lo cual no habla muy bien de nosotros como sociedad tampoco. O sea, si tú tienes que enseñarle a alguien a desconfiar, o sea, una persona que no tiende naturalmente a desconfiar, le tienes que enseñar a desconfiar, es porque algo anda mal también con nosotros. Pero hay que enseñar todas esas cosas. Lo que no puedo hacer es pretender que esa persona socialice o actúe como una persona que no es, como una persona con una neurología distinta. Para las personas neurotípicas es muy importante socializar. Todo el día están socializando. Tenemos las famosas, pues, small talks, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando dos neurotípicos se encuentran en un ascensor y empiezan a hablar del clima. Oye, ¿ha salido solo hoy día, no? Sí, bastante solo. ¿Y mañana tú crees? Sí. Es una conversación sobre nada, en realidad. O sea, para una persona autista eso no tiene sentido y no tiene lógica, ¿no? Entonces, si queremos obligarlo a que haga eso, no lo va a poder hacer bien y se va a frustrar. A las personas neurotípicas les sale natural. A las personas autistas, no digo que todos armen los cubos de Rubik, pero se les hace natural sistematizar y a nosotros no tanto. Entonces aprendamos a ir viendo, digamos, cuál es el campo de cada uno de los tipos de cerebro y de mentes. Y es importante, si tenemos en cuenta esto, que también tengamos en el autismo esta imagen, ¿no? La teoría del iceberg. Cuando uno se encuentra con una persona dentro del espectro autista, ya sea hablante o sea no hablante, vamos a encontrar retos en las áreas de comunicación y de habilidades sociales. Por ejemplo, la comunicación. Cuando la persona autista es hablante, son personas que tienen una tendencia a no ir más allá de la información dada. Es decir, son personas que tienden a la literalidad, ¿sí? Tienden a ser muy literales en algunas cosas. Pero yo me acuerdo un niño de 6 años que una vez cogió la cédula de identidad de su mamá y le dijo, mira mamá, qué interesante, acá están todos tus datos. Y mira, también acá está la fecha en la que te vas a morir. Decía fecha de caducidad, ¿no? O sea, entonces hubo que explicarle que no era la caducidad de la madre, sino la caducidad del documento, ¿no? Lo cual el chico se puso triste, no porque quisiera que se muriera la mamá, sino porque le parecía genial que tú supieras cuándo te ibas a morir para poder planificar todas las cosas que tenías que hacer. Cuando dijeron que no era así, ya le pareció decepcionante la cosa, ¿no?
Entonces hay una tendencia a no ir a veces más allá de la información dada. Y desde el plano de la expresión hay una tendencia a no filtrar socialmente los comentarios. Son personas que pueden meter la pata, no por decir exactamente lo que piensan. Todos nosotros tenemos un mecanismo que se llama la mentira social, por el cual si viene alguien que conocemos y nos pregunta ¿qué te parecen mis nuevos zapatos? Y nos parecen horribles, ¿qué le vamos a responder? Que son lindos, son bonitos, combinan con tus ojos, qué sé yo. O sea, a uno le dice todas las mentiras posibles. Y probablemente la otra persona se dé cuenta que le estamos mintiendo. Pero no importa, o sea, porque a veces dentro de la dinámica social importa que te mientan, porque mentirte es una forma de consideración también. Para una persona autista eso es difícil, porque si lo pienso, lo tengo que decir. ¿Qué te parecen mis nuevos zapatos horribles? Pero es porque te está diciendo una verdad, ¿no? O es como el niño autista que va a un ascensor y le dice a su mamá, mira qué vieja la señora. Y dice, no digas eso, pero es verdad, pues no ves que está vieja. O sea, porque para ellos es un dato que están dando, ¿sí? En la interpretación del entorno, ¿sí? Será algo maleducado, etcétera, etcétera, y por eso que parte de las habilidades sociales suponen enseñar a mentir socialmente, ¿no? Son personas que justamente, como hemos ido viendo, las habilidades sociales típicas no les son intuitivas. Y son personas que tienen intereses profundos. Cuando un tema les interesa, como hemos dicho, aprenden mucho sobre el tema y les gusta hablar mucho sobre ese tema. O sea, darte toda la información que tienen. Pero ojo, esa es una manera para ellos de demostrar su afecto, ¿sí? Porque les parece tan genial el mundo de los trenes, que cómo puedes ir viviendo tú, cómo puedes andar por la vida sin saber sobre los trenes. O sea, te tengo que contar todo lo que sé, ¿no? Y claro, como tienen dificultades muchas veces para darse cuenta de las emociones de los otros, probablemente no leen o no decodifican que la otra persona puede estarse aburriendo, ¿no? Entonces, las personas autistas no tienden a tener problemas conductuales, como se suele decir. Muchas veces se suele pensar, la persona autista tiene problemas de conducta. No. Principalmente las personas autistas tienen dificultades para saber cómo actuar en un contexto determinado. Y su conducta suele ser decodificada como problemática, pero no en principio porque quieran oponerse a la persona o hacer algo. Después pueden aparecer problemas de conducta, pero en principio no. Es no saber cómo actuar en un contexto determinado. O sea, la persona que le dijeron qué feo tus zapatos, o la señora que le dijeron vieja, no quieren, o sea, dañar a la persona. Es un dato que te estoy dando, pero va a ser visto como, qué mal criado, qué mal se porta, etcétera, etcétera, y eso es lo que suele leerse como problemas de conducta. Entonces, cuando veamos, digamos, la conducta de la persona autista, por ejemplo, siempre habla sobre el mismo tema o siempre interrumpe, ¿sí? Hay que ver qué está abajo. Sus intereses son pocos, ilimitados y muy profundos, por lo tanto siempre va a hablar del mismo tema. Tiene una obsesión por sus propias ideas, por ello siempre va a hablar sobre el mismo tema. Hay una necesidad de predictibilidad, como hemos dicho, las cosas tienen que serle predecibles. Por lo tanto, tengo que interrumpir si veo que se está desviando el tema de la conversación hacia algo que no conozco. No conoce las reglas conversacionales, claro. Es a veces no entender que en una conversación hay ciertos turnos, ¿sí? Y que no puedo monopolizar absolutamente toda la conversación, o que no puedo pasar de un tema a otro si antes no lo negocio con la persona con la que estoy hablando. Pueden haber dificultades en la flexibilidad del pensamiento, como hemos dicho. Si los horarios, los esquemas, los patrones son los que me dan calma, evidentemente no voy a querer salir, digamos, de lo que yo ya sé, ¿no? Y puede haber dificultades en interpretar los signos no verbales, como hemos dicho, por ejemplo, las señales de aburrimiento o darme cuenta. O sea, las personas autistas, ojo, no es que sientan menos que los demás. Cuando hablamos de empatía, hay dos formas de empatía. La empatía cognitiva y la empatía afectiva, ¿sí? A niveles afectivos, ¿sí?
no hay ninguna diferencia entre las personas autistas y las personas típicas. La diferencia está en la empatía cognitiva, es decir, poder leer en los gestos de la otra persona cómo se están sintiendo. Poder ver el rostro de otra persona y decir, ah, está triste, está alegre, está molesto. O sea, ese leer los gestos y asociarlos a una emoción le es difícil a la persona autista. Entonces, si yo no leo en la cara de una persona que está preocupada, evidentemente no le voy a preguntar si está preocupada. Y posiblemente aparezca yo como una persona insensible. Pero no soy insensible. No estoy leyendo lo que está ahí. ¿Sí? Por eso con las personas autistas funciona mucho mejor decirles expresamente cómo nos sentimos y qué cosa esperaríamos. Si uno pone una cara de triste para esperar que nos den un abrazo con una persona autista, posiblemente no se dé cuenta. Pero si tú le dices, oye, estoy triste, posiblemente haga algo para consolarte, ¿no? Esa es la diferencia. Respecto de la decodificación de las emociones, a las personas neurotípicas les encanta que les lean la mente, que presupongan cómo están, ¿sí? Eso no funciona con las personas autistas. Si quieres una respuesta afectiva de una persona autista, di claramente cómo te sientes y también qué esperarías. Son maneras distintas de procesar el afecto y procesar la información. Bien. Entonces, ustedes que están aquí, la gran mayoría, entiendo, son maestros o trabajan dentro del campo de la educación. Entonces, por eso he querido, a partir de todo lo que hemos dicho en esta primera parte, pensar también cómo se puede hacer, digamos, una construcción en el aula, lo que Thomas Armstrong llama una construcción de nicho, una construcción del espacio para los alumnos neurodivergentes, ¿no? Y después veremos estos principios adaptados a lo que es el autismo y adaptados a lo que es el déficit de atención para que puedan comparar y para que puedan ver. Y como dice Thomas Armstrong, en realidad toda clase, todo salón de clase realmente inclusivo debería ser una clase que se cimentara bajo los principios de la neurodiversidad. Para poder hacer una apropiada construcción de nicho dentro de un aula de clases, en primer lugar tengo que tener una comprensiva evaluación de las fortalezas de los estudiantes, ¿sí? Muchas veces me toca a mí, cuando voy a algunas escuelas, a hablar sobre un alumno, me sacan un file con todo lo que el alumno hace mal, con todos los reportes de queja, de conducta, los problemas escolares, etcétera, etcétera. Usualmente no suele haber un file con todo lo que hace bien. Está el folder con todo lo que hace mal, pero no aquel donde están sus destrezas. Entonces, tengo que conocer las fortalezas de los estudiantes. Como iremos viendo, el uso de tecnologías de asistencia y de las metodologías del diseño universal del aprendizaje. Proveer recursos humanos mejorados. Todo esto vamos a ir viendo uno por uno. La implementación de estrategias de aprendizaje basadas en las fortalezas. Poder imaginar modelos positivos a seguir. Generar aspiraciones profesionales afirmativas. Ingeniería de modificaciones apropiadas al entorno para apoyar el desarrollo de estudiantes neurodivergentes. Entonces, por ejemplo, ¿por qué es importante enfocarse en la conciencia de las fortalezas? Porque está demostrado, ¿sí?, que existe algo que se llama el efecto Pigmalión. Pigmalión en la mitología griega es un escultor que crea una estatua, ¿no? Y que la estatua, digamos, él tenía la necesidad de que cobrase vida porque la veía, digamos, muy, muy bien hecha, muy lograda, y le pide a los dioses que por favor le concedan la vida a esa estatua. O el efecto Hawthorne, que es, se investigó que en las fábricas, si yo pongo cámaras y los obreros, los operarios, saben que están siendo observados, elevan su productividad, ¿no? Que también es llamado el efecto halo o el efecto placebo. Si tú te sientes mal y yo te doy una pastilla que en realidad es un caramelo y te digo que es una medicina muy potente, posiblemente te sientas mejor, ¿sí? Todo esto, ¿qué quiere decir? Ya sea el efecto Pigmalión, el efecto Hawthorne,
el efecto halo, el efecto placebo, que mis expectativas y lo que yo pienso de un estudiante lo termino transmitiendo al estudiante, ¿sí? Es decir, si por ejemplo yo soy profesor y me anuncian que el próximo año voy a tener en mi aula a un chico autista y mi idea del autismo es negativa, yo digo, los autistas son problemáticos, son difíciles, viven en su mundo, siempre, digamos, solamente hablando una sola cosa, y yo pienso todo eso, mi interacción con ese alumno no va a ser del todo positiva, ¿no? Voy a generar una suerte de efecto Pigmalión hacia el otro lado, hacia lo que no debería convertirse. Pero si yo investigo y digo, las personas autistas tienen intereses profundos, enciclopédicos, sistematizan muy bien la información, tienen formas diferentes de dar afecto, y lo veo como una suerte de aventura, digamos, de conocer a una persona neurológicamente distinta, con un procesamiento diferente, mi aproximación a ese alumno va a ser diferente. Por eso, si soy consciente de las fortalezas, puedo imprimir en esa conciencia que he tenido de las fortalezas de mi alumno, la creencia también en mi alumno de que las tiene realmente y de que las puede desarrollar. Modelos positivos a seguir. Muchos estudiantes neurodivergentes, ¿sí?, saben que son autistas, saben que son disléxicos, saben que tienen déficit de atención, etcétera, 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 pero nunca se han imaginado cómo son esas personas o cómo serían ellos de adultos o qué personajes importantes de la vida universal o de su comunidad tienen también su misma condición. Aquí he puesto a Glenn Gould. Glenn Gould fue uno de los mayores intérpretes al piano en Bach del siglo XX, revolucionó las técnicas de la grabación y era un pianista autista, ¿no? Entonces, para una persona autista que le gusta la música, saber que hay genios musicales autistas son modelos a seguir. Para una persona autista que vayan a dar charlas a su escuela, personas autistas que sean ingenieros de software, que sean músicos, que sean pintores, que sean esas cosas, es una manera de poder ver, cuando yo crezca probablemente voy a poder hacer también una serie de cosas. Porque las personas neurológicamente típicas todos los días ven cómo van a ser ellos de grandes. Lo ven en sus casas, lo ven en la radio, lo ven en el cine, lo ven en todos lados. Las personas neurodivergentes no, ¿sí? No tienen esa noción de qué modelo o en qué podría llegar a convertirme yo. Como les digo, no solamente en cuanto, digamos, a los que son famosos, sino los que viven en mi comunidad, ¿no? Los que puedo ver en el día a día. Tecnologías de asistencia y diseño universal del aprendizaje. Múltiples formas para la representación. El diseño universal del aprendizaje nos dice que tengo que preguntarme qué aprender, ¿sí? Y si respondo a la pregunta de qué aprender, tengo que darme cuenta de que lo que aprendo puede ser aprendido de muchas maneras. ¿Por qué aprender? Hay diversas formas de motivar a las personas. A un estudiante neurotípico lo motivaré de una manera, a un estudiante autista de otra, a un estudiante con déficit de atención otra. Por eso tengo que ser consciente de la fortaleza de mis alumnos. ¿Para qué? Para poder motivarlos también. ¿Cómo aprender? ¿Cómo le enseño? No es lo mismo enseñarle a un alumno neurotípico que a un alumno autista. He puesto una foto ahí de cuando fui invitado a Naciones Unidas por el Día Mundial del Autismo. Por ejemplo, este era un ponente autista, ¿sí? Katz. Y había muchos ponentes autistas no hablantes. Lo que él está haciendo en ese momento es tipear en su sistema de comunicación aumentativa alternativa para poder, digamos, expresar su discurso, porque eso estaba unido a un sintetizador de voz. Hubo ese día muchas personas autistas no hablantes dando testimonio y opiniones. Lo podían hacer gracias a ¿qué? Al sistema de comunicación aumentativa alternativa. Entonces, las tecnologías de asistencia y el diseño universal del aprendizaje hacen que muchas personas neurodivergentes se puedan comunicar, aprender y hacer de múltiples formas. Toda escuela debería tener
recursos humanos mejorados. Es decir, profesores de educación especial y de educación regular que trabajen codo a codo. Muchas veces los profesores de educación regular, al menos en mi país, no han recibido una formación en educación especial o no cuentan con ciertas herramientas que sí cuentan los profesores de educación especial. Entonces se favorecería mucho de trabajar codo a codo dentro de programas inclusivos. Hay que tener un psicólogo o varios. Por ejemplo, no sé, a veces en las escuelas de mi país hay 1 o 2 psicólogos para toda secundaria. O sea, ¿qué puede hacer 2 psicólogos para, no sé, pues 1000 alumnos? En realidad muy poco. Hay que tener trabajadores sociales, terapeutas del lenguaje, tutores personales, terapeutas físicos, ocupacionales, musicales, auxiliares de aula, padres y familiares que también apoyen, voluntarios de secundaria que, por ejemplo, les enseñen a los niños de primaria, ¿sí? Y compañeros y alumnos antiguos o jóvenes, exalumnos que también se involucren con el proceso educativo. Ojo, pongo toda esa lista también porque lamentablemente a veces se le carga toda la responsabilidad de la inclusión educativa a los maestros. Y no, pues, o sea, en realidad, ¿dónde empieza la responsabilidad de la educación inclusiva o quiénes tienen que promover eso? Los organismos de gobierno, porque son los organismos de gobierno los que tienen que entender que la inclusión educativa no solamente pues es una buena idea, nutrida pues de la buena voluntad. Yo tengo que capacitar a los profesores, ¿sí? Tengo que darles cursos, tengo que ponerles recursos humanos mejorados en las escuelas. Si no, la inclusión educativa no existe. La inclusión educativa, para que funcione, requiere de una serie de adecuaciones. En las estructuras de las escuelas sí, pero sobre todo en su capital humano. Estrategias basadas en fortalezas. Así como debo ser consciente de cuáles son las fortalezas de este estudiante, también tengo que ser consciente que mi estrategia va a variar. Por ejemplo, dependiendo de qué. Ahí he puesto un cuadro de los tipos de inteligencia, ¿sí? La inteligencia puede ser visual espacial, naturalista, intrapersonal, lógico-matemático, existencial, interpersonal, corporal kinestésica, lingüístico-verbal, musical, visoespacial, ¿sí? Y tengo que descubrir dónde se ubica mi alumno. ¿Para qué? Para poder diseñar sus estrategias de aprendizaje. Lamentablemente, la medida de inteligencia hasta nuestros días está muy basada en 2 tipos de inteligencia: la lógico-matemática y la lingüístico-verbal, ¿sí? Los test de coeficiente de inteligencia, las escalas Wechsler usuales, se basan básicamente en ellas. Y el problema de esto es que deja fuera a gente que puede tener una gran inteligencia musical, por ejemplo, o una inteligencia corporal kinestésica enorme. Por ejemplo, Messi. Messi es un genio porque tiene un tipo de inteligencia corporal kinestésica en la cual es extraordinario. Probablemente si le paso una escala de Wechsler no salga tan alto. Pero nos interesa, es importante para Messi puntuar alto en habilidades lingüístico-verbales o en las habilidades matemáticas. No, es un genio. Aquí. Y habrán gente que es muy dotada en diversas áreas, pero como solemos a veces centrar todo en que la persona tiene que tener amplias habilidades lingüísticas y matemáticas, dejamos de darnos cuenta cómo serían las estrategias para otro tipo de personas. Si yo tengo una inteligencia musical y siempre salgo bajo en matemáticas, ¿qué es lo que suele pasar en muchas escuelas? Te mandan a clases de refuerzo de matemática, entonces vas a hacer muchas horas más de matemática. Nunca voy a ser bueno en matemática. Y el exceso de clases de matemática lo único que me hacen es confirmarme que soy malo en matemáticas. Ok, no digo que se despreocupen de esa persona en las matemáticas, pero si recibiese más clases de música, posiblemente me daría cuenta de que, ok, no me va tan bien en esto,
pero tampoco me tiene que ir tan bien en esto porque me va muy bien en esto. Y a lo mejor me quiera dedicar a eso otro en mi vida. Por eso es importante comprender nuestras fortalezas. Es importante también afirmar las aspiraciones profesionales. Para muchos estudiantes neurodivergentes es un gran problema saber a qué se van a dedicar o qué van a estudiar. Los alumnos neurotípicos, hacia los últimos años de la educación secundaria, más o menos alguna idea tienen de lo que van a estudiar. Las personas neurodivergentes no. ¿Por qué? Porque no son tan conscientes de sus fortalezas, porque no han tenido por ahí modelos positivos que seguir, porque el diseño de las estrategias de enseñanza a lo mejor no han sido los mejores. Entonces hay una nebulosa respecto del futuro. Por ejemplo, aquí he puesto una gráfica de Specialisterne. Specialisterne es una empresa danesa que es cazadores de talentos autistas. Es decir, se dedican a emplear a personas autistas, a capacitarlas y decirle a las empresas, contrata a esta persona, no por un tema de cuotas, sino porque es muy bueno en lo que hace. ¿Sí? O sea, buscan maximizar esa gran capacidad de sistematización de la información, de atención al detalle, de búsqueda de patrones para determinadas cosas. Entonces, este tipo de empresas, por ejemplo, es un ejemplo de afirmación de las habilidades de las aspiraciones profesionales. Toda persona autista, hacia el final de secundaria, debería conocer que existe Specialisterne y está en varios países, no solamente en Dinamarca. Y después, por ejemplo, he puesto un maestro de educación especial. ¿Por qué? Hay estudios que señalan, no digo que todos, pero que las personas con déficit de atención e hiperactividad terminan siendo muy buenos maestros de educación especial. ¿Por qué? Porque tienen mucho más creatividad, vitalidad, estas ganas de moverse, de estar, de que se me ocurren muchas soluciones y todo eso les suele ir muy bien como profesores de educación especial. Pero claro, si siempre he sido visto como problemático, como el que se mueve, el que se distrae, etcétera, etcétera, a lo mejor no se me ocurre que existen estas posibilidades. Las modificaciones al entorno, ¿sí? Como les decía hace un rato, para que la inclusión educativa pueda darse, no solamente hay que invertir en el capital humano, es decir, en lo que hemos llamado los recursos humanos mejorados, sino también hay que invertir en modificaciones al entorno. Por ejemplo, para los alumnos que se distraen mucho, que tienen un déficit de atención, el hacer algunas horas de enseñanza al aire libre hace que aprendan mucho mejor. Entonces necesito planear caminatas con algunos alumnos. O los alumnos que son hiperactivos, como ven acá, muchas veces tienen en su mesa de trabajo, abajo tienen unos pedales de bicicleta y pueden ir pedaleando en su mesa mientras van atendiendo la clase, porque así se van moviendo, ¿sí?, mientras van escuchando y no tienen necesidad de pararse, por ejemplo. O, por ejemplo, estos son ejemplos de enseñanza estructurada en autismo, ¿sí? Vemos que aquí está la carpeta de la persona autista, aquí hay un estante donde puede poner sus cosas bien ordenadas, a la hora de estudiar no se distrae con los otros, no los está viendo, después se encontrará con las otras personas en los momentos de interacción, ¿no? Pero tiene sus espacios, digamos, diseñados como para poder trabajar sin distracciones. Entonces, en el autismo, ¿cómo se debe dar esta conciencia de las fortalezas? Pues básicamente todo estudiante autista tiene que saber que se da cuenta mucho de los detalles y de la búsqueda de patrones. Algunos de ellos, así como son buenos en el cubo de Rubik, son muy buenos, no sé si han visto este juego de Buscando a Wally. Ya, o sea, encontrar a muchos de ellos lo van encontrando. ¿Y por qué? Porque eres muy bueno en los detalles, en encontrar patrones, en sistematizar información, lo cual te puede llevar después a ser un programador o a ser un muy buen investigador. Las personas que descubren una vacuna son las personas que se pueden quedar a lo mejor horas frente a un microscopio
olvidándose del entorno, ¿no? O sea, no son personas que están esperando a qué hora son las 6 de la tarde para irme a encontrar con mis amigos. No. O sea, para, digamos, determinadas tareas de investigación necesito un tipo de persona con una mente que hiperfocalice profundamente en sus temas de interés, a tal punto de olvidarse del entorno. Modelos positivos a seguir. Por ejemplo, ya les puse a Glenn Gould. O existe Hannah Gadsby también, que es, como se llama, una comediante y es autista, ¿no? O tenemos acá a Ido Kedar. Ido Kedar es una persona autista no hablante que es escritora, ¿sí? Él es escritor. Entonces, dependiendo, si soy no hablante, puedo encontrar una persona autista no hablante que es escritor, o personas que se dediquen a la actuación y la comedia, o personas que se dediquen a la música. Entonces es importante que yo conozca esto. Por ejemplo, les voy a leer un fragmento de uno de los libros de Ido Kedar, ¿no? Dice: las teorías sobre el autismo se han basado en la observación de nuestros comportamientos extraños. Las listas de estos comportamientos hacen un diagnóstico. Soy una persona dependiente para el cuidado personal. Tengo limitaciones para el contacto visual. Soy una persona monótona hablando. No puedo expresar mis ideas verbalmente. Tengo un mal control del sistema motor fino. Tengo problemas para iniciar una actividad. Está alterado también el control de mi sistema motor grueso. Tengo dificultad para controlar emociones intensas. Tengo desafíos de control de impulso y STEAMs, o sea, estereotipos. Cuando escribo todo esto suena bastante mal, teniendo en cuenta que funciona adecuadamente en este mundo. Ahora tengo 17 años y estudio en un instituto público. Tengo matrícula de honor en química, historia de Estados Unidos e inglés. Estudio álgebra 2, español y ciencias animales. Salgo adelante. Hago ejercicio con un entrenador 2 o 3 veces por semana para ponerme en forma. Estudio piano. Camino, cocino y ayudo a cuidar un caballo. Me invitan a hablar en universidades y asociaciones de autismo. Soy el autor del libro Ido en Autisland y blogger también. Tengo muchas amistades. ¿Okay? Esto es escrito por una persona autista no hablante, para que se hagan una idea de todo lo que puede hacer una persona autista no hablante con un buen sistema de comunicación aumentativo alternativo. Entonces aquí está Ido Kedar, ¿sí? Entonces para las personas autistas no hablantes también existen modelos positivos a seguir. Tecnologías de asistencia y diseños universales del aprendizaje. Bueno, si uno hace una búsqueda de las aplicaciones, digamos, para trabajar en autismo, uno podrá encontrar, digamos, que hay herramientas. Esto lo puedo dejar después si quieren para que se los pasen de alguna manera los enlaces. Hay herramientas para trabajar habilidades sociales, emociones. Esta que es para trabajar la última es un sistema de comunicación aumentativo alternativo, calendarios, horarios, etcétera, etcétera. Es decir, podemos sacar provecho de una serie de tecnologías de asistencia para el aprendizaje con estas personas. En los recursos humanos mejorados, ¿sí? Esto es una figura griega, bueno, una representación de una escena de la Ilíada que tiene que ver con mentor. La palabra mentor, cuando decimos fulano es un mentor de alguien, es decir, el que le enseña cosas, el que le enseña el camino de algo, viene de la Ilíada, de un personaje que se llamaba justamente Mentor, al cual Ulises, cuando parte a la guerra de Troya, le deja encargado a su hijo Telémaco para que le enseñe o lo ayude o lo apoye. Y de ahí ha quedado hasta nuestros días la palabra mentor para designar a aquella persona que guía a otra. Bueno, la figura del mentor es bastante importante en la persona autista. Es decir, una persona que le pueda buscar dónde están sus fortalezas e irlas afirmando con él e irlo llevando y guiando, ¿sí? Las personas autistas necesitan de mentores. Estrategias basadas en las fortalezas. Como dice Stephen Shore, que es un educador autista, las personas autistas no tienen intereses restringidos,
tienen intereses profundos. Tienen intereses profundos que suelen ser pasiones, ¿sí? Si a nosotros alguna vez nos apasionan nuestros hobbies, ¿sí? En una persona autista eso es mucho más intenso y profundo. Entonces, una manera de enseñar o de aproximarme a la enseñanza en personas autistas es enterándome de cuáles son sus intereses. Si un niño autista no tiene interés en aprender a sumar y le gustan los dinosaurios, posiblemente lo haga sumando dinosaurios, ¿no? Y si le gustan los trenes y no le interesa la geografía, bueno, los trenes pasan por diversos lados, ¿no? Los trenes que pasan en Japón, los trenes que pasan en México, los trenes que pasan en Italia. Puedo irlo moviendo por diferentes escenarios e irlo interesando por eso. En realidad, conociendo el interés profundo de una persona, puedo lograr, digamos, que estudie una serie de cosas bastante amplias. Hay que afirmar las aspiraciones profesionales. Y aquí no pongo ninguna carrera en especial. ¿Por qué? Porque si bien hay muchos programadores, ingenieros, matemáticos, etcétera, que son autistas, a veces caemos en el prejuicio de creer que solamente se pueden dedicar a esas carreras, a carreras de números o de ciencias exactas. Y no, hay personas autistas en la literatura, en las artes, en el cine, etcétera, etcétera. ¿Cómo voy a poder afirmar las aspiraciones profesionales? Conociendo sus fortalezas y haciendo un buen trabajo de mentoría. Y las modificaciones al entorno, ¿sí? Tienen que ver con lo que habíamos visto de la enseñanza estructurada, es decir, tener una carpeta donde tenga marcados todas las cosas que tengo que hacer, horarios visuales que pueda revisar, cajas donde pueda ir guardando las tareas que ya terminé, estantería donde estén todas las tareas que tengo que ir haciendo, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Qué modificaciones al entorno tengo que hacer en el autismo? Principalmente las referidas a, digamos, una enseñanza o un aprendizaje más estructurado. Y para las personas con déficit de atención e hiperactividad, que yo prefiero llamarles altamente divergentes, ¿no? Porque es horrible, ¿no? O sea, tú tienes un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, suena horrible, ¿no? O sea, sobre todo como hemos visto cuando son personas bastante creativas, ¿sí? Como señala Thomas Armstrong también, el llamado déficit de atención, o sea, el decir, el buscar o ir buscando varios estímulos al mismo tiempo, ¿sí? Funcionó muy bien en nuestra evolución humana cuando los seres humanos eran cazadores. Un cazador necesita moverse rápido e ir cambiando el foco de atención rápidamente. Pero lamentablemente, como señala Armstrong, las personas con déficit de atención a veces son cazadores en un mundo altamente sedentario. Entonces a veces no saben cómo ubicarse bien. Pero es importante también dentro de la conciencia de las fortalezas que podamos refrasear las cosas. Cuando hablamos de las personas con déficit de atención, decimos que son hiperactivas, distraídas e impulsivas. ¿Es esto así? Depende de cómo lo mire, porque también lo puedo mirar con que son personas vitales, les va muy bien en los deportes, son personas con un pensamiento bastante divergente. Y claro, si mi pensamiento diverge o busca varios estímulos, voy a poder ser más distraído a lo mejor. Y en vez de impulsivos, son bastante espontáneos también, ¿no? Entonces, no estoy diciendo esto simplemente por querer maquillar las cosas ni verlas color de rosa, sino que también depende mucho, como decíamos, de cómo enfocamos las fortalezas de mi alumno. ¿Sí? Esa hiperactividad puede ser una vitalidad muy grande para hacer muchas cosas. Si tengo un alumno muy hiperactivo, puedo encargarle que riegue las plantas, digamos, de todo el grado, o puedo encargarle que sea el que limpie los borradores, o puedo encargarle una serie de tareas que hagan que esa hiperactividad se vuelva en vitalidad productiva. La distractibilidad puede ser también en que él se dé cuenta de que, ok, tú te distraes porque encuentras muchas soluciones a los problemas, porque es así también. Las personas atencionalmente divergentes puntúan muy alto en pensamiento divergente. Y son personas impulsivas
Claro, pero son muy espontáneos también. Son los que quieren hacer esto ahora y esto en este momento y hagamos esto. Entonces tienen una espontaneidad que tiene que ser también educada. Era esto lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, este es el test de creatividad de Torrance, donde se te dan estas figuras y se te tienen que ocurrir bastantes figuras o objetos o cosas que pueda hacer con esto, con cada una de esas figuras. Entonces acá puedo hacer un cono de helado, puedo hacer la letra A, puedo hacer varias cosas y se va midiendo cuántas se te ocurren. Las personas con déficit de atención puntúan bastante alto en ese test de creatividad, así como en otros. Ahora, muchas veces se dice que las personas con déficit de atención son bastante inmaduras o, digamos, que parecen muy infantiles, ¿sí? Y eso no es tanto. Lo que ocurre en las personas con déficit de atención es un fenómeno que se llama la neotenia, es decir, son personas cuyo cerebro envejece mucho más lento que el resto de personas, ¿sí? Por ejemplo, la neotenia se puede ver en ¿qué? En la evolución de las especies. Si vemos, por ejemplo, en el cráneo de un chimpancé cuando es pequeño versus de cuando es adulto, vemos una diferencia muy grande. Pero si vemos el cráneo de un adulto, anciano o humano respecto del de un bebé, es mucho más parecido, ¿sí? Parte, digamos, de la inteligencia y de la creatividad de una especie se da justamente en su capacidad de poder conservar su cerebro y sus formas de la misma manera, digamos, a lo largo del tiempo. Entonces, las personas atencionalmente divergentes conservan mucho de esa espontaneidad y esa creatividad infantil, ¿no? O sea, que se necesita justamente para ser creativo. O sea, cuando uno se vuelve muy adulto, deja o pierde determinada creatividad o determinadas ideas o determinada espontaneidad. Modelos positivos a seguir. Bueno, Phelps, el nadador, tiene déficit de atención. Jim Carrey, el actor, es una persona con déficit de atención, ¿sí? Catherine Ellison, que es una de las mayores estudiosas del déficit de atención, tiene déficit de atención. Entonces, tenemos modelos positivos a seguir, ¿no? También para las personas atencionalmente divergentes. En las tecnologías de asistencia y de diseño universal del aprendizaje, pues bien, también tengo relojes, agendas para hacer las tareas, timers, etcétera, etcétera, y una diversa cantidad de aplicaciones que permiten que la persona atencionalmente divergente pueda planificar mucho mejor sus actividades. Porque parte de sus retos está en las funciones ejecutivas, en sentarme, empezar una tarea, mantenerla, planificarla, hacerla. Hay una serie de aplicaciones que les ayudan grandemente a poder cumplir, digamos, la realización de tareas. Afirmar las aspiraciones profesionales. Tampoco he puesto realmente algún tipo de carreras para no sesgar nuestra información. Hay personas con déficit de atención en todas las áreas del conocimiento. El 5% de la población mundial tiene déficit de atención, ¿no? Hay médicos que tienen déficit de atención, hay arquitectos con déficit de atención, hay deportistas con déficit de atención, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nuevamente, como veíamos en el autismo, para poder afirmar las aspiraciones profesionales, necesito que haya una conciencia de las fortalezas, de modelos positivos a seguir y de que haya podido aprender o que mi aprendizaje hayan sido basados en estrategias que tengan que ver con mis fortalezas, ¿sí? Y en los recursos humanos mejorados, así como funciona muy bien la figura del mentor para el autismo, para la persona con déficit de atención funciona mucho el coach. Ojo, no estoy hablando del coach existencial, esas cosas holístico, esos que te tiran gotas, ¿no? No estoy pensando en eso. Estoy pensando en coach como fue inicialmente cuando empezó esto, ¿no? O sea, aquella persona que te puede ayudar entrenando una habilidad, ¿sí?
Y en el déficit de atención hay toda una rama que se llama el coaching para el déficit de atención, que es la persona que le enseña a utilizar estas aplicaciones, a que su lugar de estudio tiene que estar lleno, sin distracciones, cómo paso de una actividad a otra, cómo la termino, cuánto tiempo de descanso puedo tener, cada qué tanto. O sea, ese tipo de coach, ¿ya? No el que te hace Reiki, ese tipo de coach. Entonces, modificaciones al entorno, lo que habíamos visto. Muchas personas con déficit de atención necesitan de espacios verdes y abiertos para poder aprender mejor, porque mientras van caminando, si se les va hablando y se les va diciendo la lección, lo aprenden mucho mejor. O lo que veíamos del tema de los pedales en las carpetas, para poder mantener y fijar la atención. Mis estrategias basadas en fortalezas para las personas con déficit de atención tienen que ver con que, entendiendo que las personas con déficit de atención son vitales, divergentes, espontáneas, alegres, imaginativas y curiosas en su mayoría, ¿sí? La información que doy tiene que ser corta, con segmentos muy dinámicos, ¿sí? Porque justamente necesito enganchar en su atención antes que se me vaya a otra cosa, ¿sí? Tiene que tener un alto contenido emocional, es decir, tiene que estar relacionado con alguna vivencia que a él le parezca interesante. Por ejemplo, si estoy hablando de los animales, preguntarle si tiene una mascota, y si su mascota es un felino, o es un perro, o qué tipo de mascota tiene, y vincular eso con la clase. Tiene que haber algún nexo con algún aspecto creativo. Si a la persona le gusta dibujar, al final de la clase le puedo decir, oye, para que repases, hazme un dibujo de lo que hemos visto en clase. Entonces eso le va a ayudar a que pueda enganchar mucho mejor esos conocimientos. Tengo que activar la imaginación del estudiante, ¿sí? Es decir, digamos, ya, ok, ¿cómo te parece esto? ¿Cómo opinas respecto de esto? Lara Honos, que es una especialista en déficit de atención, dice, cuando en la clase se está explicando la fotosíntesis, seguramente el alumno con déficit de atención está pensando si eso se da también de la misma manera en los días nublados. Y pensando en los días nublados, empieza a pensar si en los lugares, digamos, muy fríos también cómo se da la fotosíntesis, etcétera, etcétera. Va saltando de lugar en lugar porque su mente busca eso. Entonces, dentro de esa activación de la imaginación del estudiante, puedo aprovecharla como algo positivo, ¿no? Ok, la fotosíntesis aquí en la ciudad es así. ¿Y cómo será en Alaska? ¿Y cómo será con las plantas en Finlandia en los 6 meses que casi no hay luz? Etcétera, etcétera. Puedo darle tareas que supongan actividades imaginativas. Emplear el humor. Con las personas con déficit de atención funciona mucho el humor, funciona mucho el, digamos, entrar, digamos, en confianza, hacerle pequeñas bromas, sirve bastante. Dar retroalimentación instantánea. Oye, muy bien lo que estás haciendo, así tienes que hacerlo. No, mira, si te distraes así no lo vas a poder hacer, vamos a hacerlo de esta manera. Es decir, no esperar cuando acabe la clase para decirle, por si acaso yo te vi ahora distraído, a lo mejor ni se acuerda de qué momento me estoy refiriendo, pero si se lo digo en ese momento, ya sea para modelar la conducta y que lo haga de otra manera, o ya sea para felicitarlo, voy a alcanzar algo que sea significativo para él. Hay que relacionarlo con la vida personal, bueno, lo que les decía, que tiene que tener un contenido emocional y que él pueda, digamos, ver, ¿no? Que él pueda entender también la utilidad de lo que le estoy enseñando, cómo podría utilizarlo luego en su vida. Tengo que utilizar situaciones novedosas y hay que usar cambios frecuentes, ¿no? Por ejemplo, que esté trabajando individualmente, pero después permitirle trabajar en grupos, o actividades que le permitan pararse, sentarse, por ejemplo, decirle ya, cada 15 minutos puedes ir a regar una planta, ¿no? Entonces, claro, ya sé que puedo atender 15 minutos, en 15 minutos tener un pequeño recreo que tiene un objetivo, ir a regar una planta o hacer una tarea específica y después regreso, ¿sí? Entonces, en ese taller, y ahora escucharé sus preguntas, lo que he querido introducir
son varios aspectos. En primer lugar, la neurodiversidad, pensando, y me gustaría que se queden con la idea de que no hay un tipo de cerebro normal, ¿no? Respecto del cual los otros tipos de cerebro son versiones dañadas, sino que atendiendo a las dificultades de cada persona en la neurodivergencia, podemos también afirmar sus capacidades y potencialidades. Esto lo vemos en el autismo y podemos entender que tienen un tipo de procesamiento cognitivo que tiende más a la sistematización de la información en sus intereses profundos, la búsqueda de detalles y de patrones, que su tipo de afecto, digamos, no difiere del nuestro, salvo porque a veces, digamos, no pueden vincular los gestos a una emoción determinada y que si queremos, digamos, su afecto tenemos que pedirlo de una manera más directa, pero también aprendiendo a reconocer que, por ejemplo, en toda la información que nos dan, es una forma también de afecto que tienen hacia nosotros y que su creatividad está justamente en los campos de la investigación o de la pasión de sus intereses profundos. Y que la manera como podemos crear un aula neurodiversa bajo patrones de la neurodiversidad puede ser aplicada por una serie de principios, tanto para el autismo como para el déficit de atención, como hemos visto, y así seguramente para la dislexia y para la discalculia, y etcétera, etcétera. He querido poner dos ejemplos que nos puedan llevar a la siguiente reflexión final que hacía Pau Casals, que fue un músico, fue un gran chelista catalán, que decía lo siguiente: cada segundo que vivimos es un momento nuevo y único del universo, un momento que jamás volverá. ¿Y qué es lo que le enseñamos a nuestros hijos? Pues les enseñamos que 2 y 2 son 4, que París es la capital de Francia. ¿Cuándo les enseñaremos además lo que son? A cada uno de ellos deberíamos decirle: ¿sabes lo que tú eres? Eres una maravilla, eres único. Nunca antes ha habido ningún otro niño como tú, con tus piernas, con tus brazos, con la habilidad de tus dedos, con tu manera de moverte. Quizás llegues a ser un Shakespeare, un Miguel Ángel, un Beethoven. Tienes todas las capacidades. Sí, eres una maravilla. Y cuando crezcas, ¿serás capaz de hacer daño a otro que sea como tú una maravilla? Debes esforzarte, como todos debemos esforzarnos, por hacer el mundo digno de sus hijos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Ahorita aprovechando que viene desde Perú. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Cuando nombra al tutor personal, ¿y así? Cuando nombra al tutor personal, mentor o coach, ¿quién puede realizar esta función dentro de la escuela? ¿Un compañero, el docente regular, el docente de No. educación especial, el psicólogo? Estoy pensando en alguien que se prepare para eso. Puede ser un profesor que lleve también. Digamos, hay coaching específico para el déficit de atención. Hay una serie de bibliografía, cursos. Seguramente aquí en México también hay asociaciones de déficit de atención que pueden formar a profesionales para ser coaches de personas con déficit de atención. Pero estoy pensando en alguien que lleve una formación específica sobre eso, porque esta persona tiene que saber sobre funciones ejecutivas, cómo trabajarlas, cómo trabajar la planificación y cómo trabajarla específicamente en cada alumno con déficit de atención. ¿Puedo hacer otra pregunta? Mi pregunta es en el autismo, si se puede separar la parte terapéutica de la parte educativa dentro de las escuelas. Bueno, en realidad con el autismo los enfoques siempre son, o los que funcionan, son psicoeducativos, ¿no? Yo creo que haciendo una pedagogía para el autismo siempre uno tiene que echar mano a lo psicológico, ¿no? En la comprensión de cómo funciona la mente autista. Los psicólogos también tenemos que echar mano a lo educativo para la enseñanza de las habilidades sociales, de la convivencia, de la interacción, etcétera, etcétera. Entonces, son dos enfoques que sí tienden a ir bastante de la mano. Gracias. Hola, Hola. Ay, sí me escuchó. Yo soy monitora de una niña con síndrome de Down.
pero bueno, viendo las características de un niño con autismo, noto muchas características y mucha relación en cuanto a la conducta de mi niña con las características de un niño autista. Hay manera de que pueda tener el síndrome de Down, pero también características del aspecto autista. Sí, efectivamente hay algunas personas con síndrome de Down que tienen anexas algunas características del autismo, sin que llegue a ser autismo, ¿no? O sea, es difícil que coexistan, digamos, las dos condiciones, pero sí hay muchas personas con síndrome de Down que tienen muchas características autistas. Muy bien. Aquí. Hay ataques de ansiedad que ponen en riesgo a las personas con autismo. ¿Es correcto esto? Sí. ¿Cómo podemos hacer nosotros los maestros un espacio seguro cuando llegan esos ataques a nuestros alumnos? Bueno, es una pregunta interesante y bastante compleja también al mismo tiempo. En primer lugar, por eso es importante que siempre exista un auxiliar de aula, porque muchas veces el maestro no puede darse abasto, digamos, frente a la crisis de una persona autista, desatendiendo al resto. Entonces, en primer lugar, es necesario tener un apoyo en el aula, pero también entender y comprender que las crisis autistas son crisis que se suelen llamar, hay tres tipos, pero creo que la que usted se está refiriendo tiene que ver más con la que se conoce como meltdown, o sea, el estallido, la persona autista que se sobrecarga de estímulos, de información y explota y empieza a tirar las cosas y empieza teóricamente como a agredir porque entra en un momento en el cual es un estallido que no puede controlar. En ese momento es importante estar con la persona, no dejar que la persona se agreda ni agreda a los demás, estar ahí y decirle, te voy a acompañar hasta que esto se acabe, ¿sí? Tranquilo, respira, voy a estar aquí, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres que haga? O sea, estar con él asertivamente, positivamente y sobre todo preguntándole siempre qué es lo que necesita, no tratando de que se le pase en ese momento ni tratando de reflexionar en ese instante porque está en un instante de crisis, pero funciona muy bien el decir estoy acá contigo, te voy a acompañar hasta que pase, no te preocupes, no tiene que ver contigo porque es una crisis, si necesitas algo dímelo, repetir eso, casi como un mantra, ¿no? Y funciona muy bien. Es que eso es distinto. Eso no es una crisis. Eso ya es una rabieta. O sea, ¿cómo diferencia uno una crisis de una rabieta? En que la crisis yo no la puedo parar. O sea, tengo que acompañar o llevar a la persona a otro lado hasta que se calme. La rabieta la paro dándole algo a la persona, ¿no? Entonces, si es una rabieta, entonces simplemente decir, mira, ¿sabes qué? No es el momento, y ahí sí educar y poner los límites claros. Si es la crisis, acompañar. Hola, me gustaría conocer su opinión acerca de el uso o el empleo que se da mucho todavía a métodos que son puramente conductistas y que creo que prevalecen en la mayoría de las estrategias que todavía se emplean y que moldean o buscan moldear pues conductas adaptativas o comunicativas, pero que como bien usted ya lo dijo, parten de una normatividad o de un cerebro neurotípico, ¿no? Entonces, quiero saber cómo su opinión acerca del uso de esos métodos. Sí, lamentablemente se utiliza mucho en el autismo todavía, sobre todo como exportación que nos viene de Estados Unidos, el ABA o el análisis conductual de la conducta, del comportamiento. Y estos métodos lo que tratan de hacer es normalizar a la persona mediante estrategias conductistas, hacer que desaparezcan ciertas conductas autistas que supuestamente son disruptivas. Por ejemplo, los niños que aletean, autistas, eso se le llama stimming o estereotipia. Y eso se utiliza para regularse o autorregularse. En el ABA se tiende a querer eliminar esas conductas porque se ven como poco adaptativas. Cuando, claro, lo que tendrían que demostrar para eliminar eso es que es una conducta que no les sirve a los autistas.
Y sí les sirve porque les sirve para regularse. Que no nos parezca normal no quiere decir que no sea natural para ellos, por la diferencia que hemos hecho. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si uno busca en internet, hay movimientos de adultos autistas que se llaman Stop ABA, por ejemplo. O sea, no van a encontrar nunca un testimonio, o yo no he encontrado hasta ahora al menos, de adultos autistas que hablen bien de los métodos conductistas, sino todo lo contrario, ¿no? De que lo vieron o lo vivieron en su infancia o su adolescencia, incluso como formas de tortura. Entonces hay que tratar frente a la conducta autista, preguntarnos qué está abajo, qué podemos hacer adecuando los entornos, dar más información y sobre todo siendo empáticos nosotros. Okay. Buenas tardes. Mi duda es nada más respecto a, ustedes de Perú nos habla mucho sobre esta cuestión de la educación en cuanto a la especialidad de este trastorno autista. Mi pregunta es, por aquellos rumbos, dentro de la currícula, de la formación del profesor, ¿existe alguna asignatura que el profesor regular pueda acceder a tener este tipo de capacitación dentro de su formación, que aquí nada más se utiliza dentro de las normales de especialidades? Y nosotros, que ahora con este modelo de inclusión, equidad y todo ello, estamos, pues yo me siento desarmado al final de cuentas, porque yo no soy el especialista en ello. Entonces ahí, ¿cuál es el engranaje que puede existir para poder nosotros atender esta situación? Digo, este plática, este taller es tan importante, pero tan corto, porque pudiéramos todavía tener muchas limitantes como maestro, que de alguna manera no nos da la oportunidad de especializarnos en ello, y que hemos tenido varias experiencias en esas vivencias, ¿no?, con un autista. Sí, muchas gracias. Bueno, en esta charla lo que he puesto es lo que debería ser. O sea, mi país creo que no es muy diferente la situación. O sea, un docente de educación regular no accede, digamos, en su formación a este tipo de cosas, salvo muy de pasada, ¿no? Y como decía en algún momento, yo considero que a veces es altamente injusto que la inclusión sea puesta en los hombros de los maestros sin darles la especialización, los estudios, la oportunidad de formarse